Tengo que sumar una matriz. Ay, y yo solo conozco la mía. Hola, ¿conoces una matriz que yo pueda sumar con la mía? Hola, Uy, hola. no hablaremos sobre esas matrices, hablaremos sobre otras matrices. ¿Qué? Ah. Una matriz es un arreglo bidimensional de números dispuestos en filas y columnas. Sus usos son amplios para resolver sistemas de ecuaciones, estadística, electrónica, informática y una interminable lista. Veamos un poco sobre estas. Cada entrada de la matriz se denota como A y J y se llama elemento, donde I indica la posición del elemento en una determinada fila y J indica la posición en una determinada columna. Por ejemplo, el elemento I2 indica que está en la fila 1 y en la columna 2, como se muestra. El tamaño de la matriz se determina como número de filas por número de columnas. ¿Y qué operaciones se hace con eso? Suma y resta. Las matrices se pueden sumar y restar. Para que sea posible esta operación, las matrices que se desean sumar deben tener unas con otras el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Es decir, yo puedo sumar matrices si todas son de un mismo tamaño m por n. Veamos un ejemplo. Se tienen las siguientes matrices donde A y B tienen un tamaño de 2 por 2 y una matriz M con un tamaño de 4 por 4. A y B se pueden sumar ya que tienen igual tamaño, pero A y M no se pueden sumar ya que son de diferente tamaño. La suma o resta se hace elemento a elemento y la matriz resultante tendrá el mismo tamaño que los sumandos. Sean A, B, C matrices de tamaño n por m pertenecientes a K, donde K es un campo. Por campo se entiende como una estructura algebraica en la cual las operaciones llamadas adición y multiplicación se pueden realizar. Se cumple la propiedad de asociatividad, es decir que el resultado no depende de la manera en la que se agrupan las matrices. La conmutatividad se refiere a que no importa el orden en el que se dispongan las matrices para la suma o resta. Siempre existe una matriz tal que al sumar o restar no afecte el resultado. E igualmente existe una matriz A tal que al sumar con una matriz menos A llamada inverso aditivo se obtenga una matriz donde todos sus elementos son cero. Ay, eso así a palo seco está muy duro. ¿No tenemos un ejemplo? Claro, aquí le tengo su ejemplo. Las matrices mostradas son de orden 2 por 2, es decir que cada una de ellas tiene 2 filas y 2 columnas. Al operar se hace de la siguiente manera. El elemento de la fila 1 y la columna 1 de la primera matriz se opera con el elemento de la fila 1 y columna 1 de la segunda matriz, así sucesivamente. La matriz resultante tiene el mismo tamaño de los sumandos. Para la resta de matrices se sigue el mismo procedimiento. Ah, ¿y solo se puede hacer suma y resta? No, podemos encontrar otras operaciones, veamos. Productos de una matriz por un escalar. En este caso una matriz es multiplicada por un escalar. Se denomina escalar a los números reales, constantes o complejos que describen un fenómeno que poseen magnitud pero no tienen un carácter vectorial, es decir, que no tienen dirección. Propiedades producto por un escalar. Sean A y B matrices de tamaño n por m y lambda y mu escalares. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Asociatividad. Se puede realizar la operación parcial entre los diferentes escalares y luego realizar la operación con la matriz, o bien se puede primero operar la matriz con un primer escalar y seguidamente multiplicar por el otro escalar sin alterar el resultado final. Distributividad respecto a la suma de matrices. Se puede realizar la suma de matrices y posteriormente multiplicar por el escalar, o bien primero se puede realizar la multiplicación de cada matriz por el escalar y sumar seguidamente estas sin alterar el resultado. Distributividad respecto a la suma en el campo. La multiplicación de una matriz por una suma de escalares es igual a la suma de la multiplicación de dicha matriz por cada uno de los escalares. Producto por el neutro multiplicativo del campo.
El elemento neutro del campo es aquel que al operar con la matriz no altera el resultado de esta. Veamos un ejemplo. Sea D una matriz de tamaño 2×2 y 5 un escalar perteneciente a los reales. Para realizar esta operación se debe multiplicar el escalar por cada elemento que compone la matriz. 5 por el elemento de la fila 1 y columna 1. Luego 5 por el elemento de la fila 1 y columna 2. Así sucesivamente con los demás elementos. La matriz resultante tiene el mismo tamaño de la matriz original. Esto está hasta interesante. ¿Ah, sí? Me encanta. Y aún hay más operaciones. Ah. Veamos el producto entre dos matrices. Algo muy importante para tener en cuenta inicialmente es lo siguiente. Dos matrices solo se pueden multiplicar si se cumple ¿qué? El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. El tamaño de la matriz resultante viene determinado por las filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Para las matrices A, B, C cumplen las siguientes propiedades. Asociatividad. Sean tres matrices donde se cumple la característica anterior para la multiplicación. Es decir, A se puede multiplicar con B y B se puede multiplicar con C. Entonces, sin alterar el orden en el cual están dispuestas, se puede realizar inicialmente el producto entre A y B o B y C sin alterar el resultado final. Distributividad respecto de la suma de matrices por la derecha. Sea una suma entre las matrices A y B que tienen el mismo tamaño y C una matriz que multiplica la suma de estas. Entonces se puede multiplicar cada sumando por C y realizar la suma del resultado de dicho producto sin alterar el resultado final. Distributividad respecto de la suma de matrices por la izquierda. Es lo mismo que la propiedad anterior, solo que cambia la posición en el cual se realiza el producto de la matriz por la suma de matrices. Para todas las propiedades anteriores se debe de cumplir que el producto de matrices exista. No se cumple la propiedad de conmutatividad, es decir, que para una matriz A y B no es igual A por B que B por A. Nótese que no se cumple la característica esencial para que exista el producto entre matrices. Ay, ¿y me puedes dar otro ejemplo, por favor? ¿Quieres afianzar lo aprendido? Sí. Bueno, entonces veamos un ejemplo. En el ejemplo podemos observar que son dos matrices de tamaño 2×2. Para proceder con la operación se debe multiplicar filas por columnas. ¿Cómo así? Veamos paso a paso cómo se hace. Al definir el producto, se observa que el número de columnas de la primera matriz es el mismo de las filas de la segunda matriz, por lo tanto se puede realizar la operación. Procedemos seguidamente a multiplicar filas por columnas, es decir, se multiplican los elementos de la fila 1 de la primera matriz con los elementos de la primera columna de la segunda matriz. Luego se hace la suma de ese producto y se define el elemento A11 de la matriz resultante. Así sucesivamente vamos a multiplicar elementos de la fila 1 de la matriz 1 con elementos de la columna 2 de la matriz 2, dando el elemento A12 como resultado. Siguiendo para las demás filas y columnas el mismo procedimiento, se obtiene la matriz resultante. Como era de esperarse, el tamaño de la matriz resultado corresponde al número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Esto es todo lo que te quería contar hoy. Espero que te haya gustado mucho mi tema. Uy, qué vuelta.